negro que ustedes ven, es un gas, ¿no ve? Es un gas, ¿ya? Pero, repito, los gases, si ustedes inyectan gas por donde ustedes quieran, pongan ese de gas, así, así poquito lo van a poner, ¿no ve? Con el tiempo, este gas se va a ir distribuyendo equitativamente en todo el recipiente, ¿no ve? Hasta que este gas ya no va a estar de esa forma, sino va a estar todo distribuido. ¿Estamos de acuerdo? Solamente los gases pueden hacer esa propiedad, ¿no ve? Llenan todo el recipiente. En cambio, si yo agarro el mismo recipiente y ahora en vez de poner un gas, yo pongo un líquido y solo pongo un chorrito de líquido, ¿sí? Un chorrito. Ese chorrito se formará pues aquí, ¿no ve? Ahí se va a formar el chorrito, ¿no ve? Ahí se va a contener. Y listo, ¿no ve? Ese chorro ya está ahí abajo. ¿Se dan de cuenta? En cambio, estos líquidos no llenan todo el recipiente. Para que llenen, tienen que tener pues mayor cantidad. Pero en cambio, los gases con una pequeña cantidad va a llenar el recipiente, ¿no ve? Repito, si yo excedo esa cantidad y sigo poniendo gas así, va a haber un momento donde el recipiente ya no va a poder resistir y por donde sea va a explotar así, ¡pum! Explota y el gas va a comenzar a salir, ¿no ve? Entonces todo también tiene un límite, ¿no ve? Pero los gases, repito, ocupan todo el espacio del recipiente. Esa propiedad es muy importante en los gases, ¿ya? Que no tienen ni los sólidos ni los líquidos. Entonces, para yo poder estudiar al estado gaseoso, principalmente debo conocer la ley de los gases, ¿ya? Esta ley de los gases se llaman leyes empíricas, que todo el mundo conoce, que yo sé que recuerdan y van a recordar esta clase, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Qué nos está entendiendo? Muy complicado de entender, chicos. ¿Todo claro? Sí, Inge. Ya, seguiremos. A ver, esa parte también es importante. Dice volumen, presión y temperatura. Repito, los gases ocupan todo el volumen del recipiente, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades? Puede estar en decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, mililitros, etcétera, ¿ya? Pero lo más importante que ustedes tienen que saber que en el sistema internacional, aquí vamos a poner, en el sistema internacional tiene que estar siempre en metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? En el sistema internacional, metros cúbicos. ¿Ya? La presión. ¿Qué es la presión? Es la que ejerce un gas a un recipiente. ¿No ve? A ver, ¿cómo se puede explicar eso? Repito en el ejemplo. Hagan de cuenta que yo tengo un globito de cualquier cumpleaños, de carnavales, no interesa. ¿No ve? Si yo voy a llenar de aire, ya sea de forma manual o con algún artefacto, ¿no ve? ¿Qué va a pasar? Se va a llenar de aire y el globo va a comenzar a crecer, ¿no ve? Entonces, ¿por qué está creciendo el globo? No es porque le da la gana, es porque está siendo presionado por el aire. El látex que lo está conteniendo está siendo impulsado por el aire. Lo está presionando a las paredes del globo. Por eso está creciendo el globo. ¿No ve? Repito, va a haber un momento donde ya no va a poder sostener esa presión en el globo, el látex, y explota. ¿No ve? Entonces, esa presión nosotros en química la expresamos como una P mayúscula. ¿A qué es igual? A la fuerza sobre el área donde vamos a presionar. ¿No ve? Las flechitas que ustedes ven son las partículas que están empujando con fuerza, si quieren, que están impulsando con fuerza el látex, ¿no ve? Entonces, estas dos
magnitudes se miden en, pregunta teórica tal vez. La fuerza se mide en newtons, ¿no ve? Newton, todo el mundo sabe eso. Y el área, por si acaso, se mide en metros cuadrados, ¿ya? Si yo divido esas dos unidades, creo una nueva unidad que es el pascal, se llama, ¿ya? Pascal. Entonces, pascal es newton sobre metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presión se mide en pascales. Y a partir de los pascales vamos a comenzar a hacer factores de conversión. Los más importantes, ¿ya? Una atmósfera, dicen, ahorita les voy a explicar qué es una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera de presión equivale a 1,013 por 10 a las 5 pascales. Eso me tienen que saber de memoria, ¿ya? Esto está en tablitas. PA significa pascales, por si acaso. Otro factor de conversión, una atmósfera tiene, a ver, por ejemplo, 760 milímetros de mercurio, por ejemplo. Milímetros de mercurio. Otra unidad. Otra unidad de presión, una atmósfera tiene ¿cuánto? Ah, pues tiene 14,7 PSI. Presión en el sistema inglés, perdón. Los PSIs, ya no es sistema internacional, no se van a equivocar ahí, ¿ya? Presión en el sistema inglés. Entonces, estas unidades o estos factores de conversión, ustedes las tienen que saber de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Ya, porque en algunas ocasiones nos puede dar en PSIs, en milímetros de mercurio. Hay otro que nos puede dar en bares, nos puede dar en torricelis, etc. ¿Ya? Pero esas unidades provienen del pascal, ¿ya? El pascal puede ir a atmósferas y de atmósferas podemos ir a milímetros de mercurio o a PSI, ¿no ve? ¿Qué es el pascal? Es newton sobre metro cuadrado. ¿Y qué es eso? Es la presión, fuerza sobre área, fuerza sobre área. La temperatura, chicos, ya lo hemos visto en un tema, ¿no ve? ¿Qué es temperatura? ¿No ves? La magnitud que mide el calor, les decía. Unidades, recordarán que puede estar en grados centígrados, en grados Kelvin, en grados Rankine, en grados Fahrenheit, les decía, ¿no ve? Ahí están mis 4 unidades, ¿no ve? Entonces, eso ya lo sabemos, así que no hay ningún problema, ¿ya? Aquí lo más nuevo, si quieren, es la presión que estamos conociendo, ¿no ve? La presión del gas, ¿ya? Lo que presiona al recipiente, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bueno, antes de comenzar con la ley de Boyle, quisiera un poquito explicarles qué es la atmósfera, ¿ya? Una hojita me voy a poner aquí. A ver, no recuerdo bien la fecha en estos momentos, pero más o menos en los años 1600, 1700, el señor Evangelista Torricelis ha creado un pequeño dispositivo, ¿ya? ¿Cómo era el dispositivo? Eh, para comenzar, ese señor Evangelista Torricelis dice, ¿por qué el aire no se puede ver? ¿Por qué el aire siento que está tocando mis mejillas? O cuando hace viento, por ejemplo, se siente, ¿no ve el aire? Pero, ¿y cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo saber cómo estará encima de mí o yo estaré encima del aire? ¿Cómo será? Esas preguntas llevan al Señor a hacer este pequeño artefacto, ¿ya? Más o menos es así, ¿ya? Es como una bandejita, y dentro de la bandejita está lleno de mercurio, ¿ya? Lo vamos a pintar con azul nomás. Lleno de mercurio está. El mercurio, por si acaso, es un líquido azul, medio celeste, así medio guindo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, y dice, ya sé qué voy a hacer. Ha agarrado un pequeño, como un tubo de ensayo, un vaso pondremos nosotros, ¿ya? Y lo has revertido y boca abajo lo ha puesto. Obviamente, aquí el tubo, o perdón,
el recipiente donde está el mercurio está pues en el medio ambiente, ¿no ve? Entonces, ¿qué ha notado? Que con el pasar del tiempo, pasan 10, 20, 30 minutos, se ha dado de cuenta, lo vamos a poner esta parte en un segundito para que se note. ¿Cómo les puedo decir? No ha sido algo de casualidad. Entonces, ha vuelto a hacer el mismo experimento y ha vuelto a pasar lo mismo. Este líquido que es mercurio ha empezado a subir por aquí. ¿Por qué? Porque el aire, como esto está al medio ambiente, estaba presionando. ¿Estamos de acuerdo? Había una presión del aire. Es como si ustedes agarraran, no sé, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un bañador lleno con agua y lo presionan con su palma, ¿qué pasa? Rebalsa, ¿no ve? En este caso no rebalsa, sube al vaso que estaba ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y en varias ocasiones hizo el experimento y ha logrado decir que esa distancia que ha subido han sido exactamente 76 centímetros. ¿Ya? Entonces, ya, no se quedó conforme con eso. Esto hizo al nivel del mar. Fue un poquito más alto, fue a una localidad un poquito más alta, si quieren, en las montañas, y ha visto lo siguiente, ha hecho el mismo experimento. Pareciera que no es el mismo, pero es el mismo experimento, ¿ya? Ha agarrado, lo ha vuelto a poner líquido, mercurio, etcétera, y ha visto que ya no subía tanto como antes, ya subía poquito. Por decirles, ya yo me estoy inventando ese lugar, esta alturita. Digamos que, no sé, 40 centímetros ya me di. Entonces él ha dicho, entonces cuando más alto me encuentre, va a haber menor presión del aire. ¿Estamos de acuerdo? A nivel del mar, que sería lo más bajo que puedo estar, porque debajo del mar ya no voy a poder, ¿no ve? Con el aire, porque el aire, el agua lo tapa si quieren al aire, ¿no ve? Entonces, hasta el nivel del mar es toda la vida 76 centímetros. Y mientras va subiendo, ya pues va bajando, ¿no ve? O sea, ya no va a subir mucho el líquido. Mientras me voy a las montañas, a los cerros, entonces cambia la presión. Entonces, desde ahí se dice universalmente que la presión de una atmósfera es exactamente 76 centímetros, ¿ya? Una atmósfera quiere decir que está al nivel del mar, nada más. Entonces, los físicos de ahora han dicho no, o los químicos, no trabajaremos en centímetros porque los gases son tan pequeñitos que trabajaremos en unidades más bajitas. Entonces, en milímetros trabajamos. 760 milímetros. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué líquido? Pues mercurio hemos puesto, ¿no ve? Como ejemplo. Y desde ahí tiene ese valor. Ahora, algunos me dirán, pero ¿por qué no ha hecho con agua o por qué no ha hecho con oro? No sé, ¿ve? Simplemente es por la siguiente razón, ¿ya? El agua no se utiliza porque el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Y el aire, si ustedes quieren, el aire es una composición de al 80% de nitrógeno, un 10% tiene oxígeno y lo demás son gases nobles. ¿No ve? Entonces, si yo utilizo agua, este oxígeno del aire se va a mezclar con el agua y no va a tener ese mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No ve? Y ahora, ¿por qué no utilizo plata, por ejemplo? Porque la plata no se encuentra en el estado líquido. La plata natural, se encuentra en el estado sólido, ¿no ve? Y cualquier metal que ustedes quieran se encuentra en el estado sólido, a excepción del mercurio. El mercurio en su estado natural está en estado líquido. Es el único elemento que puede encontrar en estado líquido en la naturaleza. Entonces, por ese sentido o por ese aspecto se utiliza el mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entonces, ustedes dirán,
Nuestro planeta más o menos es así, ¿no ve, chicos? Hay cerros, montañas, mesetas, valles, hasta llegar al nivel del mar, ¿no ve? Se supone que esto es el nivel del mar, la referencia. A partir de aquí ya es el océano, eso ya no se cuenta. ¿Por qué? Porque ya no es la parte terrestre. Entonces, a nivel del mar, en este punto, si quieren, la presión, como no tiene ningún tipo de altura porque está al nivel del mar, está al ras, es 760 o se dice que es una atmósfera de presión. ¿Ya? O hemos quedado 760 milímetros de mercurio. ¿No ve? Por este dato. Entonces, mientras vamos subiendo, esta presión va a ir bajando. ¿Por qué? Porque mientras más subimos, el aire va perdiendo masa. ¿No ve? Más arriba estamos, el aire ya es menos. Más arriba hasta desaparecer. Por eso cuando ya se acaba la capa de la Tierra que nos cubre, ya no hay aire, ¿no ve? En el espacio exterior, no hay nada. Por eso no hay vida, digamos, ¿no ve? Entonces, en La Paz, en la ciudad de La Paz, LP, vamos a poner, por ejemplo, la presión es 495 milímetros de mercurio. Vean el cambio. Ahora puede ser una pregunta de examen, ¿no ve? ¿Alguien me puede decir La Paz a qué altura del nivel del mar se encuentra? Cualquier paseño que esté en la clase. Creo que no me recuerdo, no me equivoco. ¿Cuánto? No, A ver, ¿cuánto? Sin miedo. No pasa nada. ¿Cuánto crees que tiene? ¿A qué altura estaremos en La Paz? Él dice 4.600. 3763. Ya. 3.600, ¿no? 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Lo ve? Un poco más, un poco menos. Entonces, a 3.600 metros, vean, la presión ya es 495. Es casi la mitad. Tampoco la mitad, ¿no? Pero un poquito más de la mitad, se creo. Entonces, si yo voy subiendo, la presión va a ser muy alta, o perdón, demasiado baja, ¿no ve? Es por eso, ¿no ve? Que cuando vienen a jugar aquí partidos, cuando es Copa Libertadores o eliminatorias, siempre no hay el mito de la altura, dicen, ¿no ve? Es verdad, no es que ellos estén inventando o es que no quieren jugar. ¿Por qué? Porque las personas que vienen del llano, en esta parte tienen menos aire en su organismo. Su organismo no está acostumbrado a tener poco aire. Por eso les hace falta aire, ¿no ve? Tienen problemas al respirar. Entonces, eso con el tiempo algunas personas no sienten ese cambio, algunas sienten mucho y tardan en ambientarse, una semana, 2 semanas, hasta que su organismo acepte esa presión del aire. Ahora, las personas que viven aquí en La Paz o en Oruro o en Potosí, que van también hacia el nivel del mar, sufren, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tienen exceso de glóbulos rojos. Entonces, cuando están, digamos, en Santa Cruz o se van a Perú o a Chile, ¿no ve? Su cuerpo se le hincha, ¿no ve? A la persona que viene de los cerros, del altiplano, ¿no ve? Entonces, cada uno tiene, pues, sus pros y sus contras, digamos, ¿no ve? Entonces, esa es la explicación por qué se dice una atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta que tengan de lo que les he explicado, dudas, no sé, algo que se les haga, algo que no les parece tal vez? ¿Todo claro? Chicos, ¿todo claro? Profe, ¿podría volver a explicar por qué, digamos, a mayor altura la presión disminuye? Ya. Aquí podemos anotar hasta como un refrán, ¿no? Puede ser como una pregunta de examen esto. Vamos a decir lo siguiente. Podemos rebajar un poquito incluso. Ahí está. A mayor altura, vamos a poner, menor presión. Repito,
A ver, ustedes hagan de cuenta lo siguiente. Antes de explicar esa parte, hagan de cuenta que yo tengo dos globos. Sin inflar, ¿no? Sin inflar. Entonces, ¿cómo es sin inflar? Haremos pequeñitos esos globos. Ahí está, pequeñitos. Ya. Ahora, haremos de cuenta lo siguiente. Yo a este globo lo voy a inflar al tope, si quieren, al máximo. Entonces, como lo voy a inflar al máximo, va a estar así más o menos. Pero este, hasta la mitad nomás lo voy a inflar así. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuál de las dos gráficas, la gráfica 1 o la gráfica 2? A ver, ¿cuál de las dos gráficas tiene mayor presión? ¿Quién me dice? La 1, la 1. La 1, ¿no ve? Tiene mayor presión. ¿Por qué? Porque tiene mayor aire, ¿no ve? Un poquito más le pongo y explota. En cambio, el globo 2 está pues tranquilo porque tiene menor presión. Ahora, ¿por qué tiene menor presión y mayor presión? Simple, porque en este globo tengo más aire, ¿sí o no? En cambio, aquí tengo poco aire tengo. Entonces, ya saben, cuando tengo más aire, tengo mayor presión. Y cuando tengo poco aire, tengo poca presión. Entonces, aquí es lo mismo. Vean, aquí, al nivel del mar, tengo mucho aire. Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque el peso del aire cae con mayor intensidad, si quiere. Mucho aire. En cambio, aquí tengo poquito. Vamos a poner aquí, a ver, con verde. Así, poquito nomás tengo aquí. Entonces, utilizando esta definición, como aquí tengo mucha aire, tengo mucha presión. Como tengo poco aire, tengo poca presión. ¿No ve? Entonces, mientras yo más voy subiendo, el aire va bajando de masa. Hasta desaparecer, les he dicho. ¿No ve? Hasta desaparecer. Porque fuera de nuestro planeta no existe aire. ¿No ve? No existe gravedad. Está el espacio exterior y simplemente no hay vida, ¿no ve? No hay vida. Entonces, nuestro planeta, en la litosfera, si quieren, hay vida porque tenemos aire, ¿ya? Ese aire tiene una presión. Mientras más abajo está, tiene mayor presión porque tiene harto aire, ¿no ve? Harta masa tiene. En cambio, mientras voy subiendo, el aire baja en volumen y hay poco aire. Como hay poco aire, existe poca presión. ¿Se entiende eso? Ahora sí más clarito, ¿o no? Sí, sí, Inge. Ya. Entonces, por favor, eso no se olviden, ¿ya? A mayor altura, menor presión, ¿ya? Por favor. Y obviamente el de La Paz puede, ¿no? Que sea una preguntita. 495 milímetros de mercurio, ¿ya? Ahora sí, explicando eso, vamos con las leyes de los gases. La primera ley es la ley de Boyle. Ahí está, les pongo la fecha, el nombre, etcétera. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es lo que está con negrilla. Ya, aquí está, vean, lo voy a remarcar incluso. Dice bien clarito, el volumen de una cantidad determinada de gas disminuye al aumentar la presión. ¿Cómo es eso? Dice lo siguiente, a ver, les explico brevemente. Para que esto ocurra, tiene que haber un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura tiene que ser constante. Es lo mismo, quiere decir. Es a presión constante
se dice, la presión y el volumen van a cambiar. La temperatura no debe cambiar, tiene que permanecer constante, ¿ya? Entonces, a este proceso, pregunta de examen, por si acaso, se llama un proceso que vamos a poner bien clarito. Bueno, aquí está, ¿no? Isotérmico. Isotérmico, aquí está, se los pondré aquí. Aquí está. Y lo voy a ampliar para no estar escribiendo feo, ¿no ve? A este proceso se llama proceso isotérmico. ¿Estamos de acuerdo? A no olvidarse. ¿Por qué es isotérmico? Porque la temperatura no cambia. En la vida real, por ejemplo, el proceso isotérmico es aquel donde la temperatura no cambia, ¿no ve? Ahora, yo les preguntaba, antes de que se corte, creo que la llamada está un poquito inestable, decimos, ¿existe en la vida real o algo por el estilo un material donde la temperatura se conserve? ¿Qué creen? ¿Existe o no existe? Supuestamente sería un termo, ¿no? Termo, exactamente, ¿ya? El termo, si alguna vez han visto o lo han desarmado de curiosos, solamente acepta un tubito aquí, ¿ya? Y todo esto es un material térmico, ¿ya? Material térmico. ¿Qué hace ese material térmico? Hace que la temperatura del agua permanezca caliente, ¿no ve? Pero no será pues toda la vida, ¿no? Un momento será caliente, ¿ya? No sé, unas 5 horas estará pues a la misma temperatura, exagerando. Pero si esto lo voy a abrir de aquí a un mes, ¿seguirá caliente, chicos? ¿No ve? Ya va a estar frío, ¿no ve? El té ya va a estar frío, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para unas horas sirve el té. Este es un ejemplo donde la temperatura no cambia. Esa presión a temperatura constante. Entonces, cuando yo tengo esto, ley de Boyle, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, nada más. Siguiente. Ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Ambos vamos a ver aquí, a ver, creo que sí. Sí, ambos. No, aquí está a volumen constante. A ver, primero vamos con la ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? Dice que a presión constante, que se llama proceso isobárico, ¿ya? Eso no se van a olvidar. ¿Qué pasa a presión constante? El volumen y la temperatura varían de forma proporcional. Aquí está, se los voy a remarcar. Vean aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El volumen de una cantidad a presión constante varía directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, cuando tengan presión constante, ya hemos quedado que constante es cuando no cambia, ¿no ve? Constante, pueden decir que el volumen sobre la temperatura es igual al volumen sobre la temperatura. Pero ya saben, ¿no ve? Volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Entonces, esos dos podemos decir, cuando pasa eso, existe presión constante, proceso isobárico. Ya algo que se asemeja, por ejemplo, son las cámaras hiperbáricas que se utilizan para regular la presión de las personas, ¿no ve? Cuando vienen de un lugar a otro, hacen que la presión mantenga la máquina, pero poco a poco le va ambientando a la persona para que su cuerpo, su organismo sobre todo, conserve esa presión de donde está. Si está en La Paz, entonces tiene que ir a un centro que tenga una cámara hiperbárica y le va a ayudar, ¿no? A la persona. Generalmente los que vienen aquí a La Paz a jugar de Argentina, de Santa Cruz, siempre hacen eso, ¿ya? Se ambientan con ese tipo de instrumentos, ¿no ve, chicos? ¿Ya? Entonces, pero ya saben, cuando es la ley de Charles, esa presión constante
Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y la ley de Gay-Lussac, que es el proceso isocórico, ¿ya? Cuando el volumen es constante ahora. Si el volumen es constante, se dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿No ve? Y listo. Con esto decimos que es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Un ejemplo, ya podemos decir, a ver, ¿qué se me viene ahorita a la mente? Ya, una llanta, ¿no? Un neumático. ¿Qué hacemos con los neumáticos? A ver, uno que es conductor, se debe dar de cuenta. Cuando está en la casa, prendemos el motor y calentamos el motor, ¿no ve? Pero como está quieto, las llantas se mantienen frías. O sea, su temperatura es ambiente, digamos, ¿no ve? Y como está tranquilito, entonces la presión también está tranquilita, ¿no ve? ¿Qué pasa? Por el recocido que nos vamos a ir de viaje por unas 5 horas, pues esta misma llanta, yo lo pinto con rojo, no sé si se dan en cuenta, se hincha un poco se hincha. Y cuando toca la llanta, está caliente. Quiere decir que la temperatura ya está más caliente, la presión está un poco más alta. Pero no mucho, porque si fuera una presión muy alta, la llanta explotaría. ¿No ve? Pero está permaneciendo con su mismo volumen. No hay un cambio drástico. O sea, si yo he empezado con una llanta en mi casa y donde yo voy a llegar va a seguir siendo una llanta, pero va a ser caliente nada más, ¿no ven? El volumen no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Su temperatura y su presión. Al comienzo, cuando estaba en mi casa, estaba frío la llanta, ¿no ve? A modo que he ido manejando, tal vez he frenado mucho, puede ser lo que sea, ¿no ve? El pavimento está caliente, lo que ustedes quieran, la llanta cambia, ¿no ve? La goma se calienta. Y al calentarse, la presión del aire que está dentro de la goma hace que la goma un poquito se hinche, pero no cambia de volumen, ¿no ve? El volumen sigue lo mismo. Repito, si puede haber un cambio, o sea, un cambio drástico, la llanta puede explotar, por más goma que sea, explota la llanta, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende, no? Chicos. Ya, entonces, ya saben. Sí, Primer paso, ley de Boyle a temperatura constante, proceso isotérmico. Ley de Charles a temperatura constante, proceso isobárico. Aquí está bien clarito. Preguntas de examen son esas, ¿ya? No se me van a olvidar. Isobárico. Y la ley de Gay-Lussac a volumen constante, proceso isocórico, ¿ya? Isocórico. Por ejemplo, aquí nos muestra una pequeña gráfica, vean. Si va subiendo la presión, va a subir la forma o va a subir la temperatura en forma de una pendiente, de una recta va a subir. En cambio, aquí sube, bueno, aquí no hay una gráfica, es de forma exponencial, sube, ¿ya? Pero no es tan importante que sepan la gráfica. Lo importante es que sepan la definición, nada más, ¿ya? Proceso isocórico. Y para finalizar la parte de estos procesos, hay una ley combinada. En esta ley combinada, como podrán ver, es la combinación de estos tres, pues, ¿no ve? De Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Entonces, la ley combinada dice un postulado. Dice que en aquí todo cambia, ¿ya? Como todo va a cambiar, no hay ningún tipo de procesos, ya no hay proceso isotérmico, isobárico, ya no. Esto es un cambio total. Va a cambiar su presión, su volumen, su temperatura, etcétera, etcétera. Estamos cambiando, pero estamos aclarando esa parte, ¿no ve? Repito nuevamente, en aquí siempre se mantiene algo constante. Temperatura, presión, volumen, ¿no ve? En cambio, en aquí no, todos van a cambiar, absolutamente todos, ¿ya? No va a haber alguien que se va a mantener,
¿ya? De eso se llama la ley combinada. ¿Qué es? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. A ver, vamos con ejemplos. Vamos con el primero. ¿Qué dice? Se desea conocer a qué volumen final llegará un sistema gaseoso que inicialmente ocupa un volumen de 30 litros a 27 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Si la temperatura del sistema aumenta a 45 y la presión a 2 atmósferas, ¿lo ve? Entonces debo anotarme todos los datos que yo tengo. Siempre va a haber un momento inicial y va a haber un momento final. Eso no tienen que olvidarse, ¿no ve? Inicial y final, ¿ya? Entonces digo, como es momento inicial, pues será pues presión 1, volumen 1, temperatura 1. Voy a ver si alguien cambia. Y si no cambia, pues ni modo. Si no cambia, es la ley combinada. Si algo cambia o si algo permanece, puede ser o ley de Charles, o de Boyle, o de Gay-Lussac, ¿no ve? Cualquiera de esos, pues. A ver, entenderemos. Dice, se desea conocer un volumen final. Me está pidiendo el volumen 2, porque es el volumen final. Esa es la pregunta. Se desea conocer, dice. A un sistema gaseoso que inicialmente ocupa un volumen de 30 litros, o sea, el volumen 1 es 30 litros. Ahí está. A 27 grados centígrados, temperatura es 27 grados centígrados. Y la presión es 740 milímetros de mercurio. Ahí está. Milímetros de mercurio. Obviamente va a haber una presión final que lo llamo presión 2 y una temperatura final que lo llamo temperatura 2. Obviamente, ¿no ve? Dice, ahora, si la temperatura del sistema aumenta, o sea, la temperatura 2 ya va a ser 45 grados centígrados, va a haber un aumento, y la presión a 2 atmósferas, ¿ya? Entonces, para comenzar, tenemos unidades iguales, por ejemplo, aquí decimos centígrados. Está bien. Aquí tengo milímetros y aquí tengo atmósferas. Pero ya saben, ¿no ve? El factor de conversión, que les he explicado toda la vida. Una atmósfera de presión, ¿cuánto tiene, chicos? ¿Cuánto tiene? Una atmósfera. 760. Correcto, ¿no ve? 760 milímetros de mercurio. Eso les he explicado cuando les he explicado lo de las atmósferas. Aquí, ¿no ve? Ahí les he explicado. Toda la vida una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Entonces, si yo lo multiplico por 2, aquí ahorita nomás lo voy a poner, obviamente va a ser 760 por 2, 1520, ¿no? 1520 milímetros de mercurio. Entonces, ahora recién analizo. ¿Hay algo que se está manteniendo? Nada, ¿no? Porque la presión cambia. El volumen no sé cuánto es, entonces va a cambiar. Temperatura cambia. Entonces, como todos cambian, ley combinada. Entonces decimos, presión 1 por volumen 1 es igual a presión, sobre temperatura 1, perdón, es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Yo necesito el volumen 2, entonces voy a despejar ¿no ve? Entonces ya saben, temperatura a multiplicar y presión a dividir. Solamente hago ese pasito, ¿no ves? ¿Qué será? Temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por presión 2. Esto es igual a volumen 2. Y después lo voy a resolver. ¿Cómo? Cambiando datos. ¿Cuánto vale mi temperatura 2? 45 grados centígrados. ¿Cuánto vale mi presión 1? 740 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cuánto vale mi volumen 1? Pues vale 30 litros. Todo en multiplicación. Sobre temperatura 1, 27 grados centígrados. Presión 2, 1520 milímetros de mercurio.
Y como todo está en producto o en multiplicación, ¿qué se dice? Milímetros con milímetros se van, centígrados se van con centígrados. Entonces, finalmente yo agarro mi calculadorita y diré, pues, arriba tengo 45 por 740 por 30 y lo divido todo entre ¿cuánto? 27 por 1520. Igual, ¿cuánto sale? Ah, pues mi nuevo volumen es 24,34. Volumen 2, 24,34. O sea, de lo que yo tenía 30 litros, ha disminuido a 24,3 litros. ¿No ve? ¿Por qué ha disminuido? Ah, pues simplemente, ¿por qué? Porque la presión ha subido, ¿no ve? Ha subido. De lo que era 740 va a haber mayor presión, ¿no ve? Nada más, es por eso. Y aparte que la temperatura también ha subido, ¿no ve? ¿Dudas, consultas del ejercicio? ¿Quién nos está entendiendo? ¿Se entiende, no, chicos, el análisis o no? ¿O tenemos Sí, Ya, entonces ya saben, ¿no ve? Va a haber siempre un momento inicial y un momento final. Entonces, todo en orden. Si algo se mantiene, ahí recién tienen que darse cuenta, que puede ser Boyle, Charles o Gay-Lussac. Pero si no se mantiene nada, entonces es la ley combinada. A ver, ¿habrá uno más? Aquí hay uno. Dice, ¿qué temperatura alcanza un sistema gaseoso que inicialmente soporta una presión de 4 atmósferas y 150 grados centígrados si la presión desciende a una atmósfera? Entendamos esto. Me está pidiendo nuevamente qué temperatura. Ya saben, va a haber un momento inicial y un momento final. Va a haber dos momentos, ¿no? Inicial y final. Entonces, en cada momento tengo su presión, tengo su volumen y su temperatura. En los tres, o tengo los tres en los dos momentos, ¿no ve? Ahora comenzamos con el inicial. Dice que inicialmente soporta una presión de 4 atmósferas. Ya, o sea, tu presión 1 vale 4 atmósferas. Temperatura 150 grados centígrados, ya inicial. Si la presión desciende, va a descender, ya, va a bajar ¿a cuánto? 1,5 atmósferas. ¿Ya? Expresar la temperatura final en grados centígrados. Mire, me está pidiendo la temperatura final, o sea, la 2. Ahora consulta. ¿El volumen se está manteniendo o no? ¿Quién me dice? es un proceso isócoro, profe. Es correcto, porque dice la palabra bien clarito, soporta. O sea, el volumen va a aguantar, o sea, el volumen no cambia. Entonces, como soporta ese volumen, es un proceso isocórico. ¿Por qué? Porque dice que el volumen permanece constante. A volumen constante, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Pues isocórico. ¿Qué dice la fórmula? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no ve? Cuando el volumen es constante. Entonces, ¿qué me pide temperatura 2? Paso a multiplicar, a dividir, ¿no ve? A multiplicar y estos dos tanto a dividir y a multiplicar. O sea, voy a cambiar de posición. Primero pasa arriba en la temperatura 2. Aquí es igual. Presión 2 se queda. Presión 1 que está arriba baja abajo a dividir. Y la temperatura 1 que está dividiendo a multiplicar. ¿No ve? Y ya está resuelto. Siguiente paso, cambio de datos nada más. Presión 2, ¿cuánto vale? 1,5 atmósferas. Presión 1, ¿cuánto vale? 4 atmósferas. ¿Cuánto vale mi temperatura 1? Ah, pues vale 150, ¿no? Y como verán, ¿qué se va a simplificar? Mis atmósferas, y agarro mi calculadora y con eso ya tengo la respuesta. Voy a multiplicar 1,5 por 150 y a eso lo voy a dividir entre 4. Y mi temperatura es exactamente 56,25. Temperatura 2,
56.25. ¿Qué cosa? Grados grados centígrados, ¿no ve? Mil disculpas. Listo, ya tengo la respuesta y resuelto su ejercicio. Muy bien, chicos. Quedamos hasta ahí el día de hoy, ¿ya? ¿Qué nos falta hacer mañana? Nos falta hacer el famoso pavo ratón, que todo el mundo debe conocer, ¿no ve? El famosísimo pavo ratón, con sus ejercicios. Pero esto ya va a ser mero trámite, porque ya conocemos qué es presión, qué es volumen, etcétera, ¿no ve? Mañana directamente vamos a pavo ratón y entramos ya a tema de disoluciones. ¿Ya, chicos? Quedamos en eso. ¿Consultas, dudas? Ya, ninguna. Profe, buenas noches. ¿Se encuentra ahí? Por ahí, perdón, profe. Buenas noches,